Buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a la sesión 33 de la Escuela Germán Rojas Niño en su tercer año. Hoy nos acompaña Fabio Mariño con el tema El perdón, uno de los caminos para la paz total. Compañero Fabio, tiene la palabra. Compañero Fabio. Muy buenas noches a todos y a toditas, a todos, a todas y a todos. Les presento disculpas por la imagen que ya están arreglándola, ya me conecto con imagen. Esto es un encuentro bonito, es un encuentro de cada sábado, de cada 15, pero es el encuentro que nos permite tener una referencia siempre con la cadena de los afectos, siempre con temas diferentes, con temas variados, con temas polémicos, con temas, pero principalmente temas de afectos. Hoy quiero compartirles una responsabilidad, alegría, una responsabilidad con mucho ánimo y mucha certeza en estos campos que nos estamos moviendo ahora. Y justamente se trata de contarles por qué la segunda edición del texto, del libro que se titula El perdón, que se llama El perdón y que recoge el sentimiento, como ya muchos lo conocen, conoce el sentimiento y la postura política de un ciudadano común y corriente sobre un valor humano, sobre una decisión ciudadana como es la de perdonar. Y el desarrollo de este tema del perdón con, con la importancia que para esta época, para este proceso y para este momento que algunos lo llaman de posconflicto o de avance del conflicto en sus soluciones, pues el perdón es un valor que trasciende la política, la ideología y se enquista, se aproxima, se acoge y se recoge en la decisión ciudadana. La segunda edición se da porque los acontecimientos que el país y que América, en otras palabras, pero que el país, nuestra Colombia, está viviendo justamente por la decisión política de medio país político, de una buena parte de la ciudadanía que tomó la decisión entre el 13 de marzo y el 19 de junio de fortalecer la democracia. Decisión política que se ha venido cosechando, se ha venido regando, se ha venido mejorando, como dicen los cafeteros, o deshiervando, como dicen en la sabana, o aporcando. Es la decisión ciudadana que, venciendo dificultades en lo económico, políticamente hablando, venciendo dificultades en lo organizativo, venciendo dificultades impuestas por la manipulación mediática, impuestas por la manipulación ideológicas que siempre han estado ahí a la vera del camino tratando de entorpecer los desarrollos de la ciudadanía bonita. Pues entre el 13 de marzo y el 19 de junio hubo un proceso de maduración de una buena parte de esta ciudadanía que logró, aunque con poquita mayoría, pero logró ganar en una propuesta de gobierno que tuvo como síntesis el, y que tuvo como gran andamiaje en contra la calumnia, la manipulación, el engaño y sobre todo el odio ancestral, que es una de las herramientas que el sistema operativo que nos rige ha mantenido para justamente hacerse al poder, mantenerse en el poder. El libro del perdón que tuvo, que fue editado en el 2019, eh, pues tuvo la difusión y la promoción pues común y corriente de las obras pequeñitas, de las obras humildes, de quien se atreve a exponer
en un texto sin pretensiones literarias y sin pretensiones poéticas, ni mucho menos autobiográficas, quien se atreve a exponer la valoración de la decisión ciudadana, de la decisión personal, de la decisión de ese ser humano, de un valor que hoy la ciudadanía, a mi modo de ver, reclama, necesita y se proyecta. Pero fue el año pasado y este año, justamente por las atribularias acusaciones que le hacían a un candidato con raíces en la lucha social, con raíces en la guerra por la democracia, con raíces en el compromiso por la justicia social y por la paz. A ese candidato que bebió en las aguas políticas electorales de los últimos 50 años, a ese candidato que ha venido o que venía creciendo en su postura de superar las discusiones ideologizantes, torpes y a veces hasta enredadizas, a ese candidato que supo sintetizar en la propuesta del cambio, de la paz y de enfrentar el cambio climático una síntesis, pues se le vino a ese candidato toda la algarabía del sistema, se le vino la calumnia, la manipulación, la acusación falsa, calumniosa naturalmente, y entre esas hubo un incidente que desató las noticias en contra cuando se presentó la idea, la iniciativa del perdón social. Perdón social que es parte de las herramientas y de los instrumentos que el proceso de paz total necesita. Entonces se vincula el perdón social, la paz total, a la campaña, y quienes estábamos ahí, pues seguramente entendíamos la importancia de la población. Y los que estaban en contra, naturalmente que también lo entendieron en la dimensión que es, y por lo tanto desataron con furia, con rabia, con rencor, también con odio y naturalmente con el temor de que esa propuesta iba a ganar. Y en esos días el texto o los textos que quedaban, el texto del perdón fue muy pedido, fue muy solicitado en algunas universidades donde he tenido la suerte de presentar el texto, pero sobre todo es el por qué es posible hoy el perdón, en donde tuve la oportunidad de sustentar la síntesis del libro a la que llego, que es en una frase toda la carga del sentir, de ese valor. Yo digo que es más fácil perdonar, pedir perdón, valor ciudadano y actitud de la humanidad que para estos procesos y tiempos del acuerdo, del posconflicto, etcétera, pues toma cierta validez. Es en ese trajinar de la campaña, de las acusaciones que van y vienen contra la propuesta de paz total y la necesidad del perdón y el perdón social como un vínculo o mecanismo para entender que hay necesidad de llegar más allá de una línea que han trazado los que tienen el poder para esconderse detrás de esa línea y no permitir que salgan los grandes líos, los grandes males, los grandes responsables y los grandes culpables de la situación en que nos encontramos. Por lo tanto, recién llega el triunfo del gobierno del cambio, recién triunfamos el 19 de junio, recién Petro empieza ya pedagógicamente y desde la postura gobernante y de futuro presidente a explicar pedagógicamente qué es el perdón social y cómo se vincula a la propuesta fundamental de la paz total. Entonces, pues unos amigos vinculados a distintos escenarios, a la academia, a empresarios que creen que sí es posible la reconciliación,
a amigos políticos que observan que la pedagogía de la paz total implica el reconocimiento de sabernos perdonar, de saber qué perdonar y de entender que el perdón no es el olvido, ni perdón es la impunidad, ni perdón es pasarse por encima la norma, la ley, sino que perdón es el escenario y el campo de acción en donde nos reconocemos desde la colombianidad profunda. En fin, con algunos elementos y algunos amigos en este campo, entonces acordamos y acordaron apoyar la edición, sacar la segunda edición del libro, que en esta oportunidad tiene una carátula con el permiso de quienes tienen la valía del reconocimiento de una obra de Pablo Picasso. La carátula es un mensaje de abrazo, un mensaje de escribir la historia de la paz, de unos autores que le dan al texto la textura política que se necesita. Además, en esta oportunidad, el libro tiene el aporte maravilloso, generoso, grande de un retratista de nuestro conflicto, de un pintor del conflicto desde el retrato, desde la fotografía, desde el ojo y lente mágico que por suerte Colombia tiene. Jesús Abad, ese fotógrafo que ha recorrido el mundo llevando el mensaje en una fotografía, en un pequeño recuadro, el mensaje de la historia, de la violencia, pero también de la esperanza. Jesús Abad tuvo a bien regalarle al libro del perdón en la segunda edición dos de sus retratos, dos de sus fotografías, que respetuosamente pues yo debo asumirlas como las dos mejores fotos, porque es generosamente el aporte que él hace para que en este libro se conjugue esa voluntad de crecer en la opinión, de crecer en la pedagogía. Y dos textos nuevos que la segunda edición tiene, que son los aportes de dos amigos que también muy generosamente y con una valía ciudadana, con un valor de la amistad y con un compromiso de la reconciliación, estos dos amigos han querido aportar haciendo un prólogo y un preludio para la segunda edición, lo cual refuerza la tarea y el compromiso de quienes hemos asumido este reto de hacer hasta lo imposible por lograr la paz. Invito entonces a que nos ayudemos entre todos a crecer en la pedagogía para la reconciliación, a crecer en la actitud ciudadana, a entender en qué país vivimos, de qué país somos, en qué charco nos estamos moviendo hoy en este conflicto tan enredado y enredadizo en que nos han metido. Por ello, el tema del perdón y de la paz total hoy se vinculan a esa apuesta trascendental que desde hace muchos años un grupo de personas en Colombia hemos asumido, que es el mandato que Álvaro Fayad nos deja en su interpretación de la política cuando convoca, invita y orienta a hacer gobierno. Propuestas recogidas naturalmente de la esencia del pensamiento rector, del pensamiento fundante, orientador de Bateman, de el diálogo nacional como herramienta e instrumento superior a la guerra, a los tiros. Ejemplo y referencia que hoy tomamos de tantas mujeres y tantos hombres que partieron en su lucha y en el camino de la construcción de un país posible, de un país distinto.
que luego Pizarro y muchos otros y otras recogen en esa consigna final de hacer hasta lo imposible por la paz, de cambiar, de cumplir la palabra empeñada, y que hoy por suerte de buena manera todo esto se refleja en un hecho fundante a partir del 7 de agosto a las 4 de la tarde, cual fue la presencia de esa historia que recoge como antena, como cimiento, como fuerza fundamental, la presencia de un pensamiento en la esencia de la figura de la espada de Bolívar, siendo rectora, dinamizadora y a la vez mandante del nuevo gobierno. En ese marco está escrita la publicación de la segunda edición, que con mucho orgullo les comparto, que con mucho honor tengo la tarea también de ayudar a defender en esta tarea de la paz. Tengo un segundo tema para informarles, que espero si hay algunos comentarios, que espero si hay alguna referencia sobre este tema que acabo de comentar, y con el agradecimiento de su escucha y su participación, me gustaría en la segunda parte presentarles un informe muy sucinto de un hecho trascendente que está sucediendo dentro del campo de la cadena de los afectos, dentro de la realización de nuestro pensamiento político, ideológico, como es el de la cadena de los afectos. Entonces, Mauricio y compañeras y compañeros, me gustaría conocer sus ideas, sus conceptos, sus opiniones, y más adelante les presento el segundo informe. Entonces, compañero, abrimos el espacio de aportes. ¿Quién quiere aportar algo? ¿Quién quiere aportar algo? ¿Yo puedo decir algo? Ay, aquí cuando hemos privado los derechos. No, yo realmente siento una gran admiración porque, bueno, yo hace mucho tiempo compré el libro de Hipólito y me senté a leerlo y honestamente no pude seguir leyéndolo, me puse a llorar y no, sí, yo lo tengo y tanto que Richard me lo guardó porque no fui capaz, yo no he podido superar o llegar al punto que llegó Hipólito, por eso siento una gran admiración y quisiera saber cómo hizo para poder superar esto, porque yo todavía no puedo. Eso es, ¿cómo hizo? ¿Qué otro compañero o compañera quiere opinar algo? Mauricio, Sí, Jaime, tiene la palabra. a ver, yo quisiera opinar algo del perdón, porque nosotros que vivimos, que sufrimos la guerra, que sufrimos la cárcel, que sufrimos la tortura, estos son momentos muy difíciles de la vida. Y quería comentarles algo que me pasó, ese es algo, Dios mío, que uno dice, arriba está mi Dios. Resulta que a mí me estuvieron torturando 23 días en la brigada, en la quinta brigada, aquí en Bucaramanga. Cuando una noche me bajaron a la Modelo, yo brincaba de la alegría. ¿Cuándo ha visto un tipo preso que llegue feliz a una cárcel? Tal vez yo. Porque dije, bueno, aquí ya me defiendo yo, pero uno colgado de la tortura es muy difícil. Pero el caso no es ese, el caso va mucho más allá. Cuando salíamos amnistiados y cuando vino esa violencia, la violencia de Lupac. No se le puede ni quitar abajo de mi cama. Aló, ¿me escuchan? Sí, siga, Jaime, siga. Cuando vino esa violencia de Lupac, yo aquí
organicé una revolución, llamémoslo así, que fue la Asociación de Deudores de Lupar. Y dentro de esa revolución, pues nosotros nos organizamos de tal manera de que no perdiéramos la vivienda, porque eso lo único que hizo fue enriquecer a la banca a costillas del pobre pueblo. Entonces nosotros nos metíamos a los juzgados, nos metíamos a los, cuando había desalojos, no permitíamos el desalojo. Bueno, pero el cuento no va ahí. El cuento va que un día me llegó un señor, yo era el presidente ahí de Anducí, me llegó un señor y me dijo, ingeniero, mañana me van a desalojar. Le dije, no hay problema, mañana nos vamos para allá. Eso teníamos una bandola grandísima. Y como recogíamos platica, teníamos plata para hacer el sancocho, para hacer la olla comunitaria, nos metíamos a la casa que iban a desalojar y ahí nos dábamos en la jeta con la policía, que eso era lo que hacíamos, y no dejábamos desalojar. Entonces ese señor, al otro día llegamos tempranito, echamos la bandera, nos echamos candado y de todo, esperamos que llegara la policía. Y yo veía al señor como muy preocupado hasta que al fin llegó y me dijo, ingeniero, ¿usted fue del M-19? Yo le dije, sí, yo fui del M-19. Me dijo, ay, ingeniero, ¿a usted lo torturaron? Le dije, claro, a mí me tuvieron 23 días colgado. Y me dijo el tipo, ingeniero, ¿sabes qué? El que lo torturaba era yo. Dios mío, queda uno como frío, ¿no? Yo lo único que acaté a decirle, menos mal que no me mató, porque eso es lo que uno pide en la tortura, mano, máteme, puta, para dejar de sufrir. Le dije yo, menos mal que no me mató, y si no, ¿quién le estuviera defendiendo su vivienda? Las cosas de la vida, ¿no? Le dije, pero tranquilo, mano, yo con usted no tengo ningún resentimiento ni ninguna vaina, ¿no? Simplemente usted estaba ejerciendo su trabajo, que usted lo contrató el ejército, fue para eso. Pero yo no quiero, o sea, conmigo, yo no quiero volver a saber de usted, vamos a defenderle la casa y ya. Yo me olvidé del señor, el señor salvó su casa, bienvenidos, ricos, muy contentos, pero yo no quise volver a verlo, pues no es que tenga resentimiento ni nada, sino para mi corazón, y ya no quiero verlo más, hermano. Eso, pues de todos modos, yo perdoné esa vaina porque si no, no hubiera hecho esa vaina. Y eso es bonito porque uno perdonar es de las cosas más agradables que hay en la vida, porque es como descansar uno su alma, su espíritu, de esas cosas que uno tiene. Y nosotros que hemos sufrido tanto la guerra, pues uno sabe que lo más divino que hay en este momento es la paz. Lo más bello que nos puede pasar es la paz. Y lo más bello que nosotros tenemos es que esta paz la podemos realizar porque tenemos el poder. Simplemente ayudémosle a Gustavo Petro a que esa paz sea una realidad. Gracias, Mauricio. Gracias, Jaime. Jaime, eso es cierto, pero uno perdona, pero el olvido, no creo que haya olvido. Pues eso se olvida de todos modos. Pero lo más lindo es uno estar tranquilo. Saber uno que tenemos una misión de aquí pelante y ayudarle a Petra a construir este país de nuevo para que haya paz. Sí, Yo pienso en eso. Gracias, Jaime. ¿Qué otro compañero o compañera quiere dar su opinión? Por lo menos invito a la compañera Gloria, a la compañera Patricia, la compañera Luz Adriana, a Zuli, que opinen. Tiene la palabra Enrique. A ver, un saludo para todos, nuevamente. Pues a ver, sobre ese tema, tiene tanto de largo como de ancho, pero es el norte que nos debe orientar. Hubo momentos, y tengo que hacer una reflexión precisamente, hoy nuestro presidente, en algún momento de oscuro, en el febrero del 87, con la muerte de mi primer hermano, de Pedro, era tal mi desazón, mi desequilibrio, mi odio, que él, nuestro presidente, pues mucha gente, imagínense, en el 87, me dijo unas palabras que no olvido.
Y ahí, con su carita de muchachito, me di cuenta en ese momento, en ese instante, no lo entendí ni lo acepté, pero posteriormente pude darme cuenta de la grandeza de él. Me dice, no, señor, las propuestas que usted está haciendo y esas ideas suyas no son, puesto que entonces entre ellos y nosotros, ¿cuál sería la diferencia? Nosotros tenemos, de acuerdo a las palabras, los oficiales de Bolívar, a nuestros muertos, los lloramos y los enterramos, pero no podemos dejar que nuestra alma se corrompa, porque nos debemos a una patria. Febrero del 87. A través de los años y después con la muerte de mi otro hermano, Fernando, también dolor, también todas las cosas, pero ya un poquito más maduro, entendí que no podemos caer en la vorágine del odio, de la venganza, porque entonces nunca vamos a parar esto y seguirán nuestras siguientes generaciones en el mismo cuento y así seguiremos, y algún día, ¿cuándo iremos a parar? Es el momento. Tenemos un gran hombre como presidente. Nosotros ya hemos madurado para esto, de estos sufrimientos, de estas tragedias. El país espera mucho de nosotros. Nosotros tenemos que estar a la altura de eso. Es un gran libro, pienso yo, una gran idea, un gran objetivo. No puede haber mejor que ese, y es lo que debemos de brindarle a nuestros descendientes. Gracias, eso es lo que quería aportarles. Gracias, Enrique. Danisa, ¿algunas palabras? Buenas noches, pues bueno, mis palabras, yo no sé, son de admiración siempre hacia Hipólito, hacia ustedes. No he tenido la oportunidad de leer esta segunda edición, pero pues sí leí la primera. Y pues no, admiración porque a veces digamos que estos acontecimientos o estos sucesos donde ustedes hablan del perdón, pues no del olvido, hago como me pongo a pensar en, digamos, en cosas muy personales donde digo que a veces como hay situaciones un poco más insignificantes o más pequeñas donde no somos capaces de perdonar, ¿sí? Perdonar a un amigo, perdonar a un hermano. Entonces pienso que es un ejemplo, como ya como a un nivel de espiritualidad para lograr este perdón. Obviamente sí, un saludito a Hipólito, me alegra muchísimo saludarlo y a todos. Buenas Gracias, noches, William. buenas noches, compañeros. Pues lo que decía la compañera que hay que olvidar, a mí me detienen el 19 de junio del 85, aquí en Bucaramanga, en los campamentos de paz en el barrio La Esperanza, segunda etapa, y yo pues había olvidado, pero el problema es que yo estudio a una cuadra de la Quinta Brigada, en la universidad que hay, y ahora pues siempre mantengo eso ahí como vivo. Llevo 4 años y medio ahí cerca de la Quinta Brigada, una cuadra de sitio donde me llevaron, entonces eso es difícil. Bueno, que yo hay que olvidar. Gracias, William. ¿Qué otra compañera o compañero quiere aportar? Bueno, Mauricio, ¿Tiene la palabra usted, Hipólito? vale, no, pues qué chévere escuchar la palabra y el decir de un sentimiento que son sentimientos que están vivos, son acontecimientos que permean los tiempos y hoy hacen posible que el compromiso sea grande. Ni más faltaba que el odio o las dificultades que hemos tenido vayan a ser superiores a las esperanzas, a las utopías, a los sueños que siguen haciendo realidad. Los relatos de los compañeros seguramente son semilla y fuente y fuerza para esta nueva generación política. No, yo no hablo de la generación de la edad y del tiempo, de la cédula, porque hay una generación política nueva con viejos militantes. Hay una generación política nueva de años y de tiempos y de caminos y de noches y de madrugadas construida. Por eso
recibo siempre con admiración, con reconocimiento y con un inmenso cariño la participación, los comentarios, los ajustes que da Nixa como parte de esa juventud, de esa generación que quiere al M mucho más que otros viejos que aún lo conocieron. Entonces se están cocinando unos momentos políticos en Colombia, como decía al principio, está cuajando, está construyéndose una nueva dimensión del hacer política en el cambio, en la transformación, en esta coyuntura de tránsito. Entonces, ¿qué mejor contar con las experiencias de la vida en el propósito de ser semilla y no un tronco que se atraviesa como un palo en la rueda, como un tronco en el camino? No, nuestra participación y nuestra experiencia como una semilla y como un andamio justo para mostrar que hay caminos para nunca más volverlos a cruzar. Entonces, muchas gracias a ustedes, compañeros, a Danixa, a todos los que les sacaron un tiempito para leer la postura de un ciudadano común y corriente que en Colombia tuvo la oportunidad de vivir, que estudió en una escuela primaria, que estudió siempre en la escuela y en la educación pública, que se hizo bachiller con los esfuerzos de la mayoría de los colombianos, que luego tuvo su vinculación con la revolución como una reivindicación que hoy necesita esa palabra, alejándola de esos esquemas y de esas imposiciones sectarias justamente contra las cuales surgió y creció el M-19, contra el sectarismo, contra los ismos de la época. Y ese colombiano común y corriente, ese hijo de campesinos, ese muchachón formado en la escuela pública, en la educación pública, en la universidad pública, pues públicamente se vincula a otras formas superiores de lucha en ese momento. Hoy tenemos la opción de crear, de inventar y de fortalecer otras formas superiores de lucha en el mismo propósito de la justicia social, de la paz, de la democracia. Entonces yo me siento muy honrado de en esta oportunidad ser parte de una apuesta que sigue viva y a medias, que es la de ser gobierno. Yo discrepo con algún compañero que tomó la expresión de que nos tomamos el poder. Tengo la posibilidad de contarles que no creo que nos hayamos tomado el poder, ni siquiera el gobierno, porque la gobernabilidad, la gobernanza en Colombia está cruzada por múltiples fuerzas que participan de este modelo de democracia, múltiples fuerzas que hacen este sistema operativo que no es perfecto, ni siquiera es bueno. Todas las fuerzas que hoy compiten por el ejercicio del poder están asentadas dentro de las instituciones que detentan el poder, la justicia, el Congreso, el gobierno y demás organismos del Estado que son parte de ese sustento del poder, y nosotros no nos hemos tomado ese poder y apenas hemos llegado a la puerta del ser gobierno. Ustedes están observando hoy el ejercicio ejecutivo de quienes ganaron la presidencia de la República, presidente y vicepresidenta. Es un ejercicio ejecutivo con las limitaciones propias de nuestro sistema. Pues, ¿cuál poder nos tomamos? ¿Cuál gobierno? Apenas vamos avanzando en eso. Y una tarea de suma importancia que hoy se está realizando justo en Cali, por ejemplo, está en el desarrollo de la participación y la incidencia ciudadana en esta coyuntura. Si ayer, en marzo y en junio, la gestión ciudadana se centraba en el voto, en votar, decidió votando, para bien o para mal, decidió votando, tomó la decisión, incidió, y en junio tuvimos una mayoría relativa, pero mayoría. Hoy la coyuntura exige que la participación ciudadana continúe y que la incidencia en democracia de esa ciudadanía
se haga presente, se haga visible, se haga real, se haga posible. Y el presidente ha convocado a desarrollar una tarea que no está perdida ni es inventada hoy, está en la Constitución, está en la Ley de Participación Ciudadana, es la incidencia ciudadana con la iniciativa ciudadana popular para hacer posible que la ley fundamental, la ley grande que hoy nos convoca, que es la ley Plan de Desarrollo, se parezca al país del cambio, se parezca al país de las dificultades, se parezca al país de las posibilidades también de aportar, se parezca al país de la potencialidad y de las riquezas. Y esa ley no se va a hacer solamente con los 380 elegidos el 13 de marzo. Esa ley no se va a hacer solamente con esos intereses allí metidos y entrometidos y empotrados desde hace más de 100 años. Esa ley tendrá que enriquecerse con la iniciativa ciudadana, la participación ciudadana, la voluntad ciudadana, incidiendo desde estos diálogos regionales en ese articulado que esa nueva ley tendrá bien ser discutida en el Congreso, a donde delegamos el 13 de marzo a unas personas para que hicieran las leyes, y en conjunto con la iniciativa ejecutiva que el presidente Petro está orientando, más la iniciativa ciudadana, se junten y en esa discusión se haga una ley más o menos buena, y el año entrante, el 30 de mayo, que se aprobará esa ley, si no antes, ahora sí, el plan de gobierno que ganó el 19 de junio empiece a funcionar. Pero todas estas son las dificultades propias de una propuesta de paz, de una propuesta de reconciliación, de una propuesta de cambio, de un tránsito hacia un país distinto al que nosotros heredamos de nuestros taitas. Y allí están unos valores. Por ejemplo, hace 32 años la gran consigna fue cumplir la palabra empeñada, porque había tanto descrédito de las negociaciones, de los acuerdos, del incumplimiento, de la politiquería barata en el poder, que esa frase y es tomar el valor ciudadano de cumplir la palabra fue la clave para congregar a unas mayorías que casi hacen posible el triunfo que hoy está viviendo Colombia hace 30 años. Dificultades propias del devenir de la política se dieron, pero la política siguió y la propuesta sigue, y hoy por suerte, hoy más de 11.290.614 ciudadanos, más, muchos más, porque esto se crece, están asumiendo la responsabilidad de ganar la paz, de ganarle a la mediocridad, de ganarle a la envidia, de ganarle al dolor, a la injusticia. Y eso exige, como lo decía un compañero, y en mi planteamiento con mucha humildad y con certeza lo expongo, hay que saber perdonar, hay que saber no olvidar, pero sí desde ese recuerdo y desde esa construcción de las experiencias, perdonar hasta el fin de las deudas, hasta el fin de los agravios, o sea, hasta el fin de la maldad y de la perversidad. Por eso mismo termino esta parte agradeciéndoles, comentándoles que en efecto, Danixa, el texto apenas sale de la editorial esta semana y nos hemos puesto ya de acuerdo con amigos que en distintas partes del país conocieron el texto y hoy promueven no tanto el libro, sino el valor del perdón. Y fue presentado, o como llaman tradicionalmente, lanzado en Paipa, Boyacá. Fue presentado en un gran encuentro en la ciudad de Florencia, en donde hubo un acto de reconciliación muy importante que lastimosamente los medios no registran. Fue presentado en esa semana en el municipio esmeraldero de una región conflictiva, pero también con camino a la reconciliación, que se llama Pauna, Boyacá, en Muso y en Somondoco y en Coscuez. Y fue presentado en la ciudad de Miraflores, en el municipio Miraflores, una región poderosamente política,
comprometida con el cambio. Y en la Feria del Libro de Santa Marta la semana pasada tuvo presentación y reconocimiento. Además, quiero comentarles que el próximo miércoles a las 3 de la tarde, invitarlas, el próximo miércoles a las 3 de la tarde en la Feria de Cali, allá en el Boulevard, hay un espacio que ha tenido a bien la Feria de Cali invitar a varias personas. Hoy se presentó Darío Villamizar, se presenta también Laura Restrepo, se presentan distintos escritores que por suerte hacen alusión, hacen referencia a la historia política de las aguas ideológicas donde bebió la política del actual presidente. El próximo miércoles a las 3 de la tarde nos veremos en Cali y de ahí salimos a Popayán y a Quito porque han solicitado que desarrollemos el tema del perdón, más que la presentación del libro como tal. Es que el tema del perdón y la vinculación con el perdón social y la paz total es una tarea que por suerte nos permite dinamizar el pensamiento político de los afectos, la certeza del amor, el mandato de hacer por la paz hasta lo imposible. Y para terminar, en ese mismo sentido y en ese mismo campo de acción de nuestros afectos, de la construcción de nuestra historia, construcción de la historia para seguirla haciendo, pues hemos avanzado en la tarea de encontrar a nuestros ausentes inmortales, en la tarea de la búsqueda infatigable, en la tarea de buscar e indagar los caminos para llegar a en dónde están los cientos y cientos y cientos de desaparecidas y de compañeros desaparecidos del M-19. En esa tarea hemos encontrado muchísimos aliados, muchísimos amigos del bien de la memoria que hacen su aporte para poderles informar hoy que llevamos una lista de más o menos 250 nombres con seudónimos, con fechas, con referencias, con amigos, con sitios en donde posiblemente cayeron o quedaron en ese mundo de las ausencias, en ese mundo triste de los casi olvidados. Reanimar nuevamente este informe para mí es muy importante porque dentro de esas 4 o 5 características de nuestras desaparecidas y desaparecidos, como son los que fueron muertos en combate y por allí a la vera del camino, muchos fueron enterrados por nosotros mismos. Al no estar hoy con sus familias, son desaparecidos. Y eso tiene mucho que ver con la política del amor que hoy empieza a convocar ser gobierno en Colombia. Otra forma de desaparecido para nosotros son los que murieron en combate y no se sabe qué pasó. Algunos los enterraron los campesinos, otros el ejército, la policía, en fin. Otra característica de nuestra búsqueda de desaparecidos, que no es solamente ese desaparecido oficial que está en las listas por las denuncias, son los compañeras y compañeros que salieron a una misión y nunca supimos qué pasó con ellos. Y los que fueron capturados, que hay testigos de esa captura y que nunca aparecieron. Esa caracterización hoy está elevada y reconocida institucionalmente en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas como parte de su misión y nosotros como aliados estratégicos para ayudarles a cumplir su tarea institucional que se ha venido creciendo y sumando al echarle agüita a los recuerdos, que es nuestra estrategia de trabajo con cientos de recuerdos, de referencias y de aportes que en más de 30 reuniones, tanto en el exterior como en Colombia, hemos realizado y que cada vez más estamos prestos y prontos a ampliar. Por ejemplo, tenemos que ir a Santander, donde hay compañeros perdidos a la vera del camino. Tenemos que ir, es un grupito pequeñito, que no somos ni ONG ni funcionarios del gobierno, sino combatientes del M-19 en su nueva tarea de buscar los desaparecidos. Tenemos que ir a Antioquia, tenemos que volver al Chocó, tenemos para informarles que muy pronto, en cuestión de semanas,
podremos informarle del encuentro, del rescate de unos 3 o 4 nuevos cuerpos, ya que en esta tarea y en los 2 años que llevamos hemos encontrado 4, 2 en el Chocó, que están las investigaciones científicas por el ADN para saber quiénes son, y 2 compañeros en el norte del valle que fueron muertos en la columna de Boris en la campaña de Pie Colombia. Y tenemos la ubicación de otras 3, 4 docenas de tumbas de compañeros, para nosotros tumbas o sitios de entierro, en donde hay la información, los recuerdos y el amor sembrado para pronto encontrarlos. Con estos 3 elementos del agradecimiento por la escucha y de el ofrecerles alegría, orgullo, pero a la vez responsabilidad de esta segunda edición de Un Valor Ciudadano. El segundo, convocarlos a fortalecer esta pequeña ganancia que hemos tenido y no creernos ni que tenemos el poder, ni que tenemos ni siquiera todo el gobierno, pero sí en la construcción de él. Y el tercero, de poderles informar con alegría, con honor, con dolor, porque la búsqueda de un desaparecido y de miles que tenemos en el M19 es costosa en el sentimiento, pero es grande en la percepción de la alegría de seguir vivos. Con eso, compañeras y compañeros, les agradezco esta sesión de la clase y muy pronto estaremos informándoles de qué otros caminos en la búsqueda de nuestras desaparecidas y desaparecidos estamos indagando. Por ahora, vamos a hacer gobierno, vamos a crecer en la certeza de la política del amor, estamos comprometidos en la paz total, y este ejercicio de la paz total sí que valdría la pena, Mauricio, unas 2 o 3 clases, porque nos convocan a hacer el ejercicio de vencer las dificultades que en el 84 conocimos, que en el 89 vivimos, y que en estos 30 años algunos hemos sido parte de las dificultades y otros hemos sido parte de la búsqueda de la solución. A todos muchas gracias y un abracito muy bacano, muy chévere, muy alegre. Y chévere que lo, pues ya se puso bien para la rumba, porque Gracias. hierba mala, como dijo ella, nunca muere. Gracias, compañero Hipólito. Acá saludamos a Almícar, a Yamilé, a Julián, a Gloria. Saludamos a Carlos Marciales, que es amigo de Carlos Sánchez. Nos gustaría verlo, compañero Carlos. Encendamos la cámara un momentico, por favor. Un saludo al Imperio Inca. Ahí va en carro. Bueno. Jorge Negrete, el jefe de la bandola ecuatoriana. Bueno, ¿quién tiene alguna pregunta? Saludos, Hipólito. ¿Quién tiene alguna pregunta? En noviembre nos vemos en Quito. A ver, eso Pablo, en noviembre Hipólito, un abrazo. Hipólito, ¿cuándo vas a estar en Quito? 15 de noviembre. ¿En qué lugar? Allá se está cuadrando, seguramente en la universidad vamos a presentar el libro. Ah, ya en y de la... pronto, en un café y ojalá en una discoteca, a ver si gasta algo. Buenas noches, compañeros. Habla Javier, una pregunta ahí para Hipólito. Dígala, Henry. Buenas noches para todos. Compañero Hipólito, la verdad es que me alegra escucharlo y, compa, cuando se acerque por aquí, por Payán, pues tenemos de pronto una necesidad de hablar con usted y lo esperamos, mi hermano. Vale, sí, señor. Saludamos a Freddy. Está Luis, ya prendió la cámara, compañero Luis, buenas noches. Enrique, tiene la palabra. Buenas noches. Freddy Leiva desde Perú. Un saludo cordial a los hermanos colombianos, a los hermanos ecuatorianos que están en esta reunión. Y muchas felicidades a todos. Esperamos que el gobierno, pues, colombiano tenga la fortaleza de seguir adelante, pueda luchar contra esa lacra que tenemos, la corrupción.
En Perú, lamentablemente, la derecha siempre está ahí tratando de codear, pero nosotros vamos a seguir luchando por un Perú mejor, por un Perú limpio, por un Perú transparente. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, compañero. Lo mismo, compañero. Tiene la palabra Gracias, Freddy. Enrique y después Julián. Enrique, encienda el micrófono. Ya, ok. Hipólito, hermano, qué berraquera. Muchísimas gracias por esa disertación suya. Me gustaría poder tener ese libro cuando venga a Santander, a Bucaramanga. Nos reunimos, estamos en comunicación. Otro temita que quería no desaprovechar este momento para que asumamos como siempre hemos asumido, prácticamente en un mes. Es la gran marcha que tenemos que sacudir a Colombia de respaldo a nuestro presidente. Tenemos que asumirlo con todo, pero que ya no sean, ojalá le llevemos este mensaje a los compañeros, a los muchachos de las universidades, de los sindicatos, ni un solo encapuchado, que sea un carnaval, que sean bandas, que sea música, que sea alegría, pero que sea algo masivo, algo como nunca se ha visto. Y eso tenemos que empezar a asumirlo desde ya con todo. Un abrazo, Hipólito, un abrazo para todos, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. El compañero que había, Julián, tiene la palabra. Buenas noches. Hipólito, igual. La invitación es para que pienses en la posibilidad de que estés en el eje cafetero, en Manizales. Acá haremos lo posible por coordinar y facilitar la posibilidad de que compartas con nosotros esos sueños, esos saberes y esas esperanzas. Gracias. Gracias, Julián. ¿Qué otro compañero tiene algún comentario? Almílcar. Henry. Aló. Yo tengo una pregunta para Hipólito. Ya, un momentico. Primero Almílcar y Consuelo. No, primero Consuelo. Bueno. Consuelo. Consuelo primero, ya me regañaron. Gracias, querido Amílcar. No, la pregunta es, yo vi una invitación para el 6, 7 y 8, una reunión del EMI. ¿Cómo funciona o quién convoca o qué es la reunión? Porque recibí la invitación, pero nada más. Y creo que la fotografía no corresponde el nombre al personaje que está en me parece que es equivocado el nombre. Consuelo, debemos de terminar la escuela y ahora terminamos la grabación y yo le cuento todo eso. Gloria, tiene la palabra. Micrófono, Gloria. Ya, ahí. Hipólito. Buenas noches, compañeros, a todas y a todos. Me encanta ver a Hipólito, me encanta mucho saber de él. Estoy muy, muy interesada en el libro, pero acá donde yo vivo es muy difícil conseguirlo. No sé cómo hacer para conseguirlo. Le mando un abrazo a Hipólito, a la Fercha, a todo el combo y abrazos para todos los compañeros. Llegué un poquito tarde hoy a la charla porque estaba ocupada, pero gracias a Dios pude llegar, puedo verlos, emocionada de ver a Consuelito recuperándose. Debe cuidarse mucho. Y un abrazo para todos, los quiero mucho. Bien, gracias, Gloria. Pero usted llega tarde, pero llega. Eso es lo importante. Yamile tiene la palabra. Sí, gracias. Para felicitar a Fabio por su libro y que él tiene toda la razón en que el tema del perdón debería ser más profundamente tratado.
en este grupo que da tantas enseñanzas. Eso era todo. Gracias, Yamile. Hipólito, hoy estuve en la mesa que se llamaba Poder Popular y Paz Total. Yo me atreví a desarrollar el tema de hoy de esta escuela en esa mesa. Yo dije que para poder llegar a la paz total había que perdonar, pero era un perdón, pero un perdón no el perdón de decirle te perdono, sino un perdón de hechos, de convicción y de cambio de actitud hacia a la víctima, a la que hemos ofendido. Y me he estado leyendo mucho de paz total y aporté buenos elementos, y tu libro, que lo leí los dos nuevos capítulos, ayudan a hablar sobre eso. Gracias, Hipólito. Ah, o sea que el Mauricio ya tiene el libro, véalo pues. ¿Ah? Tan aprovechado, hermano. Pues, ahí pucha. lo están viendo, y aquí dice a la escuela Germán Rojas Niño. Pues mire. O sea que es para mí. Hipólito, un momentico. Como las viejas tradiciones no se pierden, prendan las cámaras para yo decirle qué pasó con este libro. Este libro fue recuperado en la calle 11 con carrera 8ª de Bogotá. Fue recuperado. En una cafetería hubo un descuido. Listo, Hipólito. Lo asaltaron en su inocencia. Wow. Sí, Hipólito, cierre la conferencia, la charla. Mire, es el agradecimiento con todas y con todos, así no hayan participado, ni más faltaba. Eso hace que crezca esta voluntad, que crezca la palabra, que crezca el sentimiento para seguir aportándole a las generaciones futuras un país digno y sin guerra. Con dificultades sí, claro, pero sin guerra, sin violencia, sin matarnos por las pendejadas que en la historia nos hemos matado. Gracias a Freddy de ese bello territorio que con su disculpa voy a presentarle con el cariño que lo nombramos, el Imperio Inca, de tan bella presencia en los caminos del M-19, en el Batallón América. Pues, yo creo que también está Milcar y está Pablo de ese país americano que nos une y nos junta. Gracias, Gloria. Sí, mi hijita, sí, siempre el afecto y el cariño. A Yamile, a todos, a Mixa nuevamente, a Enrique, a Julián, a todos. Pero quiero, Enrique, quiero recordar, mi viejo, que tuve la oportunidad y el honor de ser uno de esos ayudadores al gran gestor de la primera consulta por la paz en Colombia, que la lideró Luis Fernando. Y ese honor de haber sido un ayudador, un ayudante, como la canción de Vicente Fernández del Ayudante, en esa gran tarea de conducir el destino de un municipio ejemplo para el mundo, en Luis Fernando, a quien hacemos siempre presente en las distintas reuniones y reivindicaciones de las fuentes políticas en donde bebió ideológicamente la propuesta de gobierno del actual presidente. Es muy importante. Y termino este agradecimiento convocándolos a que nos preparemos, convocándonos a prepararnos, a atender con responsabilidad el terremoto que va a suceder el año entrante. En Colombia el año entrante va a suceder un terremoto muy importante, trascendental, 25 grados, no sé qué. Y hay fecha para ese terremoto. El 29 de octubre, domingo, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, el terremoto político, bajo este plan de gobierno que se eligió, bajo este plan nacional de desarrollo que se está discutiendo,
el año entrante, el 29 de octubre, se van a elegir 11.000 concejales. Vale preguntarnos, en este proceso, para ahí sí ser gobierno, para ahí sí avanzar en la toma del poder, ¿quiénes son esos 11.000 concejales? Se van a elegir 1.300, 1.200 alcaldes. Se van a elegir 477 diputados, 33 gobernadores y miles de ediles que son realmente la esencia, la semilla fundamental del ser gobierno, porque este plan de gobierno se ejecutará es en los territorios y por eso estas tareas de los diálogos regionales vinculantes son tareas más que le suman a la gran movilización en defensa de esta decisión ciudadana de ser gobierno y de la aplicación al avance y a la consolidación de los gobiernos regionales. A eso estamos comprometidos y en eso estamos, haciendo una diferencia para algunas críticas y por ahí observaciones que hay, y es que nosotros los que hace 50 años, 40 años, 30 años, 20 y 10 años venimos en esta tarea, hoy somos gobierno, que es distinto de estar en el gobierno. Los invito a ser gobierno, a defender la decisión del 19 de junio y ser gobierno. Y ser gobierno es retomar los mismos caminos y el mismo propósito con otras tareas hoy de los años de ayer. Esa enseñanza del Batman, de la negra Nelly, de Gloria Amanda, de la Chiqui, de Boris, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Hipólito. Bueno, compañeros, saluda a Chucho, que se conectó también, venía de los diálogos. A todos y a todas, buenas noches. Nos vemos entre 8 días. Saludos, compañeros. Primer vez que participo y Saludos. acabo de llegar de la plenaria. Mucha participación de las mujeres. Muy bueno. Mucha juventud. Es muy importante. Los viejos éramos Chucho. Hipólito, los viejos éramos Chucho y yo. Oiga, a la gallada caleña.